Saludos cordiales, amigos y hermanos. Siéntanse más que bienvenidos a este estudio sistemático de la Biblia utilizando el folleto de la Escuela Sabática. Que la gracia y el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. El folleto de este tercer trimestre lleva por título el libro de Marcos. Antes de continuar, vamos a comunicarnos con Dios. Querido Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones agradecidos y humildes, reconociendo tu amor y tu gran misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe mientras nos disponemos a reflexionar sobre tu palabra y tus enseñanzas. Abre nuestras mentes y corazones para que podamos entender profundamente los mensajes que has preparado para nosotros hoy. Ayúdanos a aplicar tus principios en nuestra vida diaria, para vivir conforme a tu voluntad y ser testigos fieles de tu amor y gracia. Guíanos en este estudio del folleto de Escuela Sabática, Señor, y permítenos sentir tu presencia en cada pensamiento y palabra. Que todo lo que aprendamos nos acerque más a ti y nos capacite para servirte mejor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esta semana, estudiaremos la lección número 13 titulada, El Señor resucitó. El versículo para memorizar dice así, pero Él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. El Evangelio según San Marcos, en su capítulo 16, el versículo 6. Para hoy jueves, 26 de septiembre, vayan por todo el mundo. Vamos a realizar la lectura del libro de Marcos, en su capítulo 16, los versículos 14 hasta el 20. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos cuando se les apareció? ¿Y qué significan estas palabras para nosotros hoy? Marcos, en su capítulo 16, los versículos 14 hasta el 20. Dice de la manera siguiente, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, será salvo, pero el que no crea, será condenado. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y, aunque beban cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Las primeras palabras dichas por Jesús a sus discípulos, después de su resurrección, solo aparecen registradas en forma de discurso indirecto en Marcos 16, versículo 14. Allí los reprende por su incredulidad y dureza de corazón. Como hemos visto, los primeros discípulos de Jesús ya tenían problemas para creer. Mateo 28, el versículo 17, Juan 20, los versículos 24 al 29. A pesar de estar con Jesús en persona y haber visto sus milagros vez tras vez, pero Él les demostró la realidad de su resurrección mediante diversas evidencias. Por lo tanto, el testimonio de ellos, combinado con la evidencia presentada en la sección del día lunes, constituye un fundamento firme para la fe. Jesús encomendó a sus discípulos la proclamación del Evangelio al mundo. Su orden es expansiva. Ellos deben ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. Jesús luego explica el resultado de su trabajo para bien y para mal. Quienes crean serán salvos, quienes no crean serán condenados. Jesús también describe las señales que acompañarán la obra de los discípulos. Expulsarán demonios, hablarán nuevos idiomas, serán protegidos de daños y sanarán a los enfermos. Algunas personas han interpretado erróneamente Marcos 16, el versículo 18, como si aseverara que los cristianos deben demostrar su fe sosteniendo serpientes venenosas en sus manos.
Ninguna acción presuntuosa como esa está autorizada aquí. Lo que Jesús está describiendo es la protección del cristiano mientras participa en la misión, como ocurrió con Pablo mientras servía a otros. Hechos 28, los versículos 3 al 6. Obviamente, la Biblia no enseña que los cristianos serán siempre protegidos de todo daño. A veces Dios considera apropiado obrar un milagro para promover la causa del Evangelio. Pero a veces los cristianos sufren como consecuencia de su testimonio. En tales circunstancias, su paciente perseverancia es para los incrédulos otra evidencia del poder de la fe. Y luego, después de toda la obra que realizó aquí, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16, el versículo 19. Jesús ascendió para sentarse a la diestra de Dios, en lugar del poder supremo, porque había derrotado a todas las fuerzas del mal. Nota lo que dice el último versículo. Aunque ellos predicaron en todas partes el Evangelio, no fueron solos. Y el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Marcos 16, el versículo 20. Él estaba con ellos y promete estar con nosotros ahora mientras continuamos la obra que ellos comenzaron. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, el versículo 20. ¿Qué consuelo podemos recibir y deberíamos recibir de esta promesa a medida que procuramos también proclamar el Evangelio en todas partes? En estos momentos pasamos a los comentarios del espíritu de profecía referente a la lección de hoy, jueves 26 de septiembre, que lleva por título, Vayan por todo el mundo. Jesús había intentado varias veces descubrir el velo del futuro ante sus discípulos, pero ellos no se habían interesado en pensar en las cosas que él decía. Por causa de esto, su muerte los había sorprendido, y ellos, al recapitular el pasado y ver el resultado de su incredulidad, se llenaron de tristeza. Cuando Cristo fue crucificado, no creyeron que resucitaría. Él les había dicho claramente que se levantaría al tercer día, pero ellos, perplejos, deseaban saber qué quería decir. Esta falta de comprensión los dejó enteramente desesperados en ocasión de su muerte. Quedaron amargamente chasqueados. Si hubieran creído las palabras del Salvador, cuánta tristeza hubieran podido evitar. Aplastados por el desaliento, la pena y la desesperación, los discípulos se reunieron en el aposento alto, y cerraron y atrancaron las puertas. Fue allí donde el Salvador, después de su resurrección, se les apareció. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 21 y 22. Antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Vosotros habéis sido testigos de mi vida de sacrificio en favor del mundo, les dijo, os encomiendo a vosotros, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse cuenta tanto a los judíos como a los gentiles, primero a Israel y luego a todas las naciones, lenguas y pueblos. Todos los que crearán integrarán una iglesia. La comisión evangélica es la carta magna misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 22 y 23. Así como el sol es luz, vida y bendición para todo ser viviente, los cristianos deben ser la luz del mundo mediante sus buenas obras, su alegría y su valor. Así como la luz del sol aleja las sombras de la noche para derramar su gloria por valles y colinas, el cristiano debe reflejar el sol de justicia que resplandece en él. Ante la vida consecuente de los verdaderos seguidores de Cristo, la ignorancia, la superstición y la oscuridad desaparecerán, así como el sol disipa las sombras de la noche. De la misma manera los discípulos de Jesús irán a los lugares tenebrosos de la tierra, para diseminar la luz de la verdad hasta que la senda de los que se hallan en tinieblas sea iluminada por la luz de la verdad. Cada día con Dios, página 90. Teniendo tal perspectiva delante de nosotros, tan gloriosa esperanza, semejante redención que Cristo compró para nosotros con su propia sangre, ¿llamaremos?
No alabaremos a Dios con voz fuerte, como lo hicieron los discípulos cuando Jesús cabalgó entrando en Jerusalén. ¿No es nuestra perspectiva mucho más gloriosa que la de ellos entonces? ¿Quién se atreve a prohibirnos que glorifiquemos a Dios, aun con fuerte voz, cuando tenemos tal esperanza, henchida de inmortalidad y de gloria? Hemos gustado las potestades del mundo venidero, y las anhelamos en mayor medida. Todo mi ser clama por el Dios viviente, y no quedaré satisfecha hasta que esté saciada de toda su plenitud. Primeros Escritos, página 110. Apreciados, hermanos y hermanas, ha sido un privilegio para mí compartir con ustedes este estudio de la lección de escuela sabática. Espero que las enseñanzas de hoy fortalezcan nuestra fe y nos inspiren a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros ahora y siempre. Antes de terminar, vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo de reflexión y por la sabiduría que has compartido con nosotros a través de tu palabra. Gracias por la guía y el entendimiento que hemos recibido hoy. Te pedimos que las enseñanzas y los mensajes que hemos explorado permanezcan en nuestros corazones y mentes, ayudándonos a vivir de acuerdo con tu voluntad. Fortalece nuestra fe y nuestra determinación para seguir tus caminos y ser testigos fieles de tu amor en el mundo. Danos la fuerza y el coraje para aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria y para compartir tu verdad con aquellos que nos rodean. Que todo lo que hagamos refleje tu amor y tu gracia. Nos despedimos de ti, pero jamás de tu presencia, confiando en tu guía continua y en tu cuidado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y guarde todos tus caminos.